Álvaro García, ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Un gusto estar contigo. Hasta que salió la ley de permisos sectoriales, la celebró en La Moneda, se publicó el lunes pasado. Así es, y ya está operando. Y entonces, ¿cuándo vamos a ver algún resultado? ¿Cuándo empieza a notarse que las cosas empiezan a cambiar? Bueno, hay dos cosas que ya están operando. La posibilidad de hacer permisos paralelos, no tener que esperar uno para pedir el otro. Claro, que no sean trámites consecutivos, sino y que eso en paralelo. reduce enormemente los tiempos de espera. Y la página digital a través de la cual tú puedes hacer todos los trámites e informarte de cómo va tu proyecto. Y eso ya está funcionando. Las dos cosas. Ya, eso es bueno. Gran cosa, sí. Una gran cosa para todos los emprendedores. ¿Leyó la entrevista del ministro Grau hoy día? La encontré muy buena, la recomiendo, la tercera de Nicolás Grau. Carlos Alonso, el periodista que la hizo. Muy bueno, Carlos Alonso. De alguna manera desliza Grau que la posición del presidente en torno al asunto del recorte fiscal, lo que dijo en la cadena nacional, es la posición del gobierno, es la posición que todos los ministros comparten. Yo diría que es la conversación que tiene Chile en este momento. Sin lugar a duda, en el terreno económico lo más importante que se está discutiendo es la ley de presupuesto. Todos los candidatos presidenciales han señalado lo ajustado que es el presupuesto fiscal. La mayoría han propuesto reducciones en el gasto fiscal y por lo tanto es natural preguntarse cómo van a ocurrir esas reducciones en el gasto. Ya, o sea, hay que hacerse la pregunta. La pregunta está viva y en el Congreso todos los días de la semana. No, sin duda, en la tramitación, por supuesto. ¿Usted esperaría que Republicanos hiciera una indicación presentando una propuesta de recorte? Tiene la clarísima oportunidad de hacerlo. Si tienen alguna confianza en que van a ganar las elecciones y quieren reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de pesos, esta es la oportunidad. 6.000 millones de dólares. De dólares, sí. Perdón. Sí, esta es la oportunidad de demostrar cómo lo van a hacer. ¿Usted lo ve posible? ¿O cree que como el presidente que no es posible? Bueno, yo no solo como el presidente, prácticamente todos los analistas económicos han señalado la enorme dificultad de hacerlo. Hoy día leí al expresidente del Consejo Fiscal señalar que 6.000 millones de pesos era imposible, donde había un 92% de gasto comprometido por leyes o por los tribunales para financiar la seguridad y la justicia. Eso ya de por sí imposibilita hacerlo. Claro, porque hay cosas que no se pueden hacer porque contravendrían la ley, digamos, en ese Exactamente. sentido. Ahora, dicho eso, ¿es un problema de responsabilidad fiscal o también es un problema político para el gobierno que gane lo que el presidente llamaba la ultraderecha en la cadena nacional? El gobierno está preocupado de gobernar. Esa es nuestra tarea. El presidente lo ha señalado en múltiples ocasiones, nos lo ha dicho a nosotros los ministros hasta el último día. Nuestra pega es hacer la pega del gobierno. Ahí está nuestra atención. Eso es lo principal. Absolutamente. No preocuparse del resultado de la elección, digamos. Por supuesto, a cada uno nos importa. Es natural que así sea, pero a lo que estamos dedicados es a gobernar bien. Ahora, dicho eso, hablemos de responsabilidad fiscal, digamos, usted que es un economista con tanta experiencia. Janet Jara dice, por ejemplo, que ella no va a bajar los impuestos porque necesita los recursos para su programa, pero que tampoco va a hacer recorte fiscal, dice Luis Eduardo Escobar, su jefe económico. No hay recorte en el programa de Jara, lo que deja la situación para un gobierno de Jara en una dimensión, en un parangón bien estrecho en términos de movilidad fiscal, porque no hay plata en la práctica. Efectivamente, la situación fiscal es muy estrecha. Si la economía chilena sigue creciendo al ritmo que lo está haciendo, entre 2,5% y 3%, mi cálculo es que el gasto fiscal puede crecer entre 1,5% y 1,7% al año. O sea, que es lo que está proponiendo el gobierno ahora, ¿no? Que es exactamente lo que el gobierno está proponiendo en este momento y por lo tanto se ajusta a la estrechez fiscal que el país tiene. Ahora, a ese ritmo, claro, el gasto tiene que crecer menos que la economía, digamos. Así es. Para poder hacerlo. Exactamente. ¿Qué piensa usted cuando Luis Eduardo Escobar dice no sería un problema si la deuda llega a 50%, que después de que ha habido un cálculo de 45% hecho por el Consejo Fiscal Autónomo, o sea, donde hay ahí una cierta tradición hace años, digamos, respecto de ese número, ¿no? Es una de las innovaciones, además, que este gobierno hizo, ponerse la meta de no superar el 45%. Yo creo que es muy saludable que así ocurra porque hemos visto que Chile es un país que se ve afectado por muchas crisis, ya sea por su dependencia de la situación del cobre, por crisis producto de desastres naturales.
Por lo tanto, tener un colchón que no nos lleve sobre el 50% a mí me parece muy prudente y por lo tanto no superar el 45% es lo que deberíamos hacer. Llegar al 50 nos deja muy expuestos si es que hay un Cualquier terremoto. cosa, exactamente, y sabemos que desafortunadamente existen. O sea, no hay que mirarlo a huevo, digamos, porque Luis Eduardo Escobar dice, no es problema si llegamos a 50. O sea, no es un drama, pero nos pone en una situación compleja frente a cualquier eventualidad como la que vivimos desafortunadamente de manera bastante regular en nuestro país. Esto porque el tamaño de la deuda ya implica que al año pagamos, ¿qué? ¿4.000 millones? 4.500 millones de dólares. 4.500, es harta plata. Es mucha plata. Es mucha plata, por lo tanto empezar a reducir eso es muy importante. Eso sería deseable. Sin lugar a dudas. ¿Cómo lo hizo los gobiernos de la concertación? ¿Cómo lo hicieron? Solo con el crecimiento. Claro, bueno, cuando se crece más es más fácil atender este problema. Bueno, claro. Y tuvimos algunos años de muy buenos precios del cobre, lo que nos permitió ahorrar una enorme cantidad de recursos. Porque ahí la tentación podría haber sido gastar la plata, digamos. Sí, pero se tuvo mucha responsabilidad y nos permitió sobrellevar la crisis subprime de manera bastante adecuada. Usted estaba en el comando de Carolina Toa en la primaria. Y desde ese comando se criticaba mucho este asunto de la demanda interna que proponía el programa de primarias de Janet Jara, una idea que ella abandonó. Pero aparentemente en la izquierda hay una mirada que podría definirse como antimercado. Lo decía la candidata el otro día en un programa en TVN, decía, los sueldos no están en UF, por lo tanto no todas las cosas pueden estar en UF, y entonces hay que limitar, hay que meterse en ese mercado, que es meterse en un lugar donde hasta ahora ha operado la libertad, digamos, que es que la gente, determinados servicios se pueden poner en UF, digamos. ¿Qué piensa usted de eso? A ver, yo creo que la operación del mercado no está en duda por nadie en Chile. Es un dato de la realidad y el desafío es cómo operan bien los mercados. Digamos. ¿Perdón? A menos que uno sea Eduardo Artés. Bueno, sí, pero claro, aparte de eso... Pero digamos el 99 y tanto % de los electores están en esta posición. La UEF ha cumplido un rol muy importante en frenar las expectativas inflacionarias y a mí no me cabe duda que es conveniente mantenerlo. Buscar que se adecúe el alza en las remuneraciones con el pago de ciertas deudas, bueno, puede ser, pero no pasa porque se elimine la UEF o se limite en los contratos. Pasa quizás porque los ciertos contratos tengan un reajuste anual también, al igual que los salarios. O sea, usted lo ve más inútil que heterodoxo, por decirlo así. Sí, yo no le veo gran utilidad. A esa limitación. Y a propósito, ¿cómo se siente con la candidatura de Janet Jara? Usted que está en la candidatura real. Mira, yo me siento como ministro en este momento, dedicado 100% a esa tarea. Y no, con ministro experimentado, más que no cae en las preguntas capciosas. Ya, o sea, no está... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque vio que uno que ya no es ministro, que es Mario Marcel, dio una entrevista la semana pasada. La leyó también, ¿no? Sí, la leí y muy adecuado para haber dejado de ser ministro. Claro, puede hacerlo. Ya, o sea, ¿usted no tiene aprensiones? Yo tengo mis preferencias personales, sin lugar a dudas, y la he hecho pública además, pero mi tarea es otra. Va a votar por mis Jara, comentarios, digamos. Sí, claro. Mis comentarios hoy día se refieren a la actividad del gobierno. Ya. ¿Y no tiene aprensiones con el Partido Comunista, como el exministro Marcel? Yo estoy trabajando con gente del Partido Comunista en el Ministerio de Economía, son muy buenos economistas haciendo una gran tarea. ¿Y cuáles son, a propósito, cuáles son los siguientes desafíos? Pues ya hizo permisos sectoriales y quedan un poco menos de 6 meses de gobierno. Bueno, permisos sectoriales tiene una gran tarea pendiente aún, que es hacer todos los reglamentos que permiten la operación de la ley en 2 dimensiones muy importantes. Uno son los proyectos estratégicos, los grandes proyectos que mueven la aguja de la inversión en Chile, donde el proyecto dice que vamos a reducir un 50%. ¿Cómo vamos a hacer eso? ¿Con qué proyecto? Resta definirlo. Las declaraciones juradas, que otro elemento que va a facilitar enormemente la inversión, también tiene que ser reglamentada en una enorme cantidad de servicios públicos, así que queda tarea pendiente. Janet Jara nos decía, de hecho, en una entrevista en Tele 13 Radio, de haber sido hace como 2 o 3 semanas, después de las fiestas patrias, decía que ella iba a impulsar una ley de permisos sectoriales 2, por decirlo así, para aumentar, para enfatizar o mejorar aún más lo que se iba a mejorar con esta. ¿Es posible? ¿Hay margen, hay espacio para eso? Bueno, la propia ley de permisos sectoriales contempla la posibilidad de ir
fortaleciendo el sistema regulatorio en el sentido de ir simplificándolo sin poner en riesgo los derechos de la ciudadanía de manera continua. Esa es una tarea permanente de la oficina que crea este proyecto de ley. Y una cosa que no está en economía, pero que tiene que ver con esto también, la institucionalidad ambiental, no va a salir finalmente eso en este gobierno, ¿no? Es poco probable que ese proyecto de ley salga, pero va a continuar su trámite parlamentario. En ese sentido, sin embargo, hay también buenas noticias. El mes pasado fue el mes en que más proyectos se aprobaron en el CIA, en la historia del CIA. En volumen de inversión. En cantidad de plata. En cantidad de plata, así es. Ya, eso es una buena noticia. Sí, gran noticia. ¿Y por qué tenemos tanto ruido respecto de eso? ¿Por qué tenemos tanto ruido respecto de organismos estatales que parecen a veces poner cortapisas? Hoy día el exministro Juan Carlos Llobet tiene una columna en el Mercurio y dice que se llama decrecimiento de facto, porque dice hay algunos que están utilizando las instituciones, como el Consejo de Monumentos Nacionales, la CONADI, o derechamente ONGs que utilizan la institucionalidad para ir deteniendo proyectos, no por razones legítimas necesariamente, sino porque se oponen a los proyectos per se. Bueno, que algunos se opongan a los proyectos no es un problema. Tenemos una institucionalidad bastante sólida que debe definir si es atendible esa posición o no. Otra cosa son los organismos públicos. Y indudablemente en los organismos públicos tenemos falencia por largo tiempo, como en el Consejo de Monumentos Nacional hay una ley en el Congreso que busca fortalecer esa institución, pero los tiempos de trámite de ciertas instituciones públicas son excesivos por sobre los tiempos de trámite que define la ley, y eso afortunadamente es una de las cosas que atiende muy adecuadamente la ley de permisos sectoriales, que genera el silencio administrativo para todos los trámites públicos. Por lo tanto, no se van a poder exceder los tiempos de trámite desde que esta ley entre en vigencia. Ya, eso también es una buena noticia para quienes están planeando proyectos de inversión, digamos. Así es. Ahora, dicho eso, el caso Dominga, por ejemplo, que es como el niño símbolo de todo este asunto, ¿cuántos? ¿12 años? ¿Más o menos? Sí, más o menos. Una brutalidad, digamos. Mucho tiempo. Para lo que sea. Se supone, en realidad no está claro, pero se supone que tendría que haber una reunión nueva del Comité de Ministros, digamos. No depende de usted, depende de Medio Ambiente, pero... Sí, la verdad es que no está claro. Bueno, en este momento, si no me equivoco, todavía hay fallos judiciales pendientes y dependiendo de eso, ¿qué es lo que debe ocurrir? Pero, ¿cuál es su opinión respecto a ese asunto? ¿Cómo debería actuar el gobierno? Un gobierno que, por otra parte, tiene un presidente que se opone al proyecto, digamos. O sea, hasta el momento el gobierno ha declarado que el proyecto es inadmisible. Yo no quiero emitir opinión porque voy a tener que votar si así corresponde. Y lo que sí como gobierno tenemos que hacer es que los tribunales terminen de fallar los recursos pendientes. Ahora, yo sé que es su jefe, pero es un problema que el presidente en sus discursos de triunfo, el 2021, haya dicho no a Dominga como una especie como de eslogan, casi como un principio, digamos, ¿no? Bueno, se le había dicho no a Dominga en los gobiernos anteriores también y posteriormente también en el Consejo de Ministros. Ahora, dicho eso, hay una institucionalidad que funciona. Eso es lo único que importa, esperar que la institucionalidad funcione. Y al gobierno no le queda otra que acatarlo, digamos. Así es, y así lo va a hacer. ¿La perspectiva de crecimiento de la economía hacia el futuro? Yo creo que es cada día más positiva. Todavía tenemos un techo de crecimiento que es lo que se denomina crecimiento potencial muy bajo, de 2%. En los 2 últimos años hemos excedido ese techo, pero la buena noticia es que la tasa de inversión está subiendo muy significativamente y eso es lo que logra elevar el techo. El Banco Central casi duplicó la tasa de crecimiento de la inversión para este año, la cartera de proyectos que son posibles de implementar en los próximos 5 años ha subido muy significativamente. Es importante. Por cierto, por lo tanto lo que resta es aprovechar esa oportunidad, que esos proyectos de inversión efectivamente se materialicen. Y ahí nos falta algo de audacia política en términos de establecer plazos menores o un fast track en algunos determinados casos. Bueno, es lo que precisamente estamos haciendo junto al ministro de Hacienda y al ministro del Trabajo. Esta semana que se inicia vamos a Concepción a reunirnos con los titulares de diversos proyectos del sur de Chile para ver cómo agilizamos su implementación. Lo mismo vamos a hacer en Antofagasta en 2 semanas más, posteriormente en Valparaíso. Estamos muy activamente viendo cómo agilizamos
y concretamos la inversión, porque esa es la fuente de generación de buenos puestos de trabajo, que es lo que chilenos y chilenas necesitan. Claro, porque hay cosas que a veces cuesta entender. Por ejemplo, hay un proyecto de tierras raras en Penco y está el municipio, el alcalde de la comuna quiere declarar la comuna como libre de minería cuando hay ahí una riqueza que está... Efectivamente cuesta entenderlo. Yo quiero creer que es falta de información sobre lo que el proyecto implica en términos de intervención del territorio y no apreciar lo que significa para el desarrollo del territorio. Ahora, pero con buena información a lo mejor los convencemos. Hay que mejorar eso, la información. Siempre es bueno tener información transparente, comprensible para la gente. Y en el caso del hidrógeno verde, los proyectos que hay de hidrógeno verde, porque hay proyectos bien grandes que están enorme, ahí y hay algunos que están en riesgo. Bueno, hay muchas cosas por aclarar todavía en el hidrógeno verde para que sea viable económicamente. Chile es un país extraordinariamente competitivo en esa materia. No hay ningún otro rincón del mundo donde se pueda producir hidrógeno verde a un menor costo. Pero hay competencias de otros tipos de hidrógeno, incluso algunos que usan el nombre de verde, pero no lo son. Oye, y lo último, el acuerdo de SQM-Codelco, que algunos candidatos presidenciales incluso lo han puesto en duda, si es que no está, la propia Janet Jara, entre otros, si es que no se cierra antes de marzo. ¿Qué es lo que va a pasar con eso? ¿Qué le parece que eso se ha puesto en duda? Bueno, encuentro que es no ver la oportunidad que esto significa para Chile. Ese proyecto, más los otros CEOL que ya se han adjudicado, va a permitir duplicar la producción del litio y por lo tanto traer una enorme cantidad de ingresos y empleo al país. Afortunadamente el acuerdo SQM-Codelco ya está en la Contraloría y por lo tanto con una grandísima probabilidad va a ser una realidad antes de que termine este gobierno. Sí, pues la consulta indígena terminó, solo falta una cosa con los chinos, digamos, sí, que la aprobación del regulador chino de libre competencia. Y la aprobación por parte de la Contraloría. Y ahí estamos. Y ahí estamos. O sea, antes de marzo. Antes de marzo va a estar operando. Ministro, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Un gusto estar aquí. Con el ministro de Economía, Álvaro García.